ser discípulos. Y entendemos que todos acá somos discípulos de Cristo, que se está discipulando con propósito, que estamos siendo instruidos por la palabra con un fin, que no simplemente nos congregamos por congregarnos, sino que nos congregamos para ser edificados, ministrados por la palabra, instruidos como discípulos, para lanzarnos a la misión que Dios le dio a la iglesia. Y dimos varias referencias bíblicas, como la referencia de Marcos 16:15, tan conocido por nosotros y que mucho cuesta cumplir con ella. A veces como iglesia estamos todo el año declarando ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero que mucho cuesta lanzarse a predicar el evangelio, que mucho cuesta alcanzar las vidas. Cuesta en el sentido que se requiere una disposición de cada cual para cumplir con la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Pero claro, conscientes del que el que dijo id se llama ¿quién? Jesucristo. O sea, fue el Señor el que ordenó a sus discípulos, entendiéndose que todo comenzó con Él, hermanos. Todo comenzó con Él, todo continúa con Él y todo culminará con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Amén. Usted y yo somos iglesia. Somos, Pablo la describe con el nombre la iglesia de Dios. Ustedes se darán de cuenta que en estos tiempos postmodernos a las iglesias se han puesto múltiples de nombres, ¿verdad que sí? Y no hay nada de malo en tener nombre, porque el nombre es la forma de identificar una iglesia en particular. Pero cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de una iglesia global, donde Dios es la cabeza de esa iglesia de Él. ¿Cuántos son de Él? Amén. La gente que somos de Él, que declaramos que somos de Él y que somos de la iglesia de Dios, obedecemos y seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado a la luz de la palabra del Señor. Por lo tanto, Él es el autor de la dinámica de lo que fue el nacimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Y aunque han pasado 20 siglos, la iglesia sigue proclamando que Jesucristo es el Señor. Y que la iglesia no ha dejado de funcionar. La iglesia es un órgano vivo. Habrá gente viva aquí en la casa. La iglesia es un órgano vivo, vibrante, dinámica, sana, libre, fortalecida y bendecida, porque para poder proclamar y declarar la palabra de Dios se requiere una iglesia llena, digan conmigo, de poder. Llena de poder. Todo comenzó con unas instrucciones dadas a sus discípulos. ¿Sabe que todo comenzó con Jesús y 12 discípulos? Así es que nace la iglesia, con el Señor y con 12 discípulos que Él llamó y escogió, que Él discipuló y que luego envió. Pero antes de enviarle, además de ser discipulado, ¿qué tuvieron que recibir ellos? El Espíritu Santo. O sea que fueron instruidos, fueron doctrinados. Dígale que está a tu lado, déjate doctrinar. Déjate doctrinar.
déjate discipular, déjate instruir, déjate edificar a través del consejo y de la palabra del Señor. Es interesante que Jesús llama, escoge y sienta a sus discípulos por 3 años y medio. Sentados con Jesús, recibiendo las enseñanzas directamente del Maestro. Y no tan solamente recibieron verbalmente las instrucciones de Dios, caminaron a la par con Jesús. Vieron a Jesús ministrando, vieron a Jesús orando, vieron a Jesús enseñando, vieron a Jesús operando milagros. O sea, que iba paralelamente las enseñanzas con el trabajo práctico de la obra del Señor. Y ellos estaban allí observando y viendo todo lo que Él hacía para que luego ellos continuasen la labor, la tarea, el trabajo, la misión, la cual habían de ser comisionados a ejecutar para la gloria del Señor. Pero ¿qué sucede? Que además de recibir la parte teórica, teológica y bíblica, literal, le fue necesario esperar y no ejecutar ninguna función hasta que no fuesen investidos con el poder del Espíritu Santo. Usted y yo ni la iglesia puede hacer absolutamente nada si no hay dirección del Espíritu, si no hay poder de Dios. Aleluya. Cuando hablo del poder, hablamos del dínamo de Dios, el poder exclusivo de Dios manifestada en la vida de sus discípulos. Todo discípulo de Cristo, ¿cuántos son discípulos? Amén. Deben de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando hablo de estar lleno del Espíritu Santo, usted necesita algo más que lenguas. Aleluya. ¿Cuántos le adoran? Porque entendemos que sí, la manifestación de hablar en otras lenguas fue una de las evidencias del poder de Dios, pero no se limitó al hecho de hablar en lenguas. El poder de Dios es más grande que las lenguas. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso es que hay mucha gente hablando en lengua y no power. Muchas lenguas. Gloria a Dios por las lenguas, pero además de lenguas se necesita poder. El poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas para de esta manera entonces ministrar vida a tantas vidas necesitadas de Dios. Porque el Evangelio, la proclamación del Evangelio, la orden que le fue dada a los discípulos y a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, o como dice Mateo 28, verso 15 en adelante, id y hacer discípulos. Ellos fueron ordenados a hacer un trabajo, pero para hacerlo tenían que hacerlo con poder y autoridad. Y es por tal razón que Él le dijo que toda potestad, el término potestad significa poder, toda potestad. Potestad es la capacidad de ejecutar autoridad. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me fue dada arriba y abajo. O sea, Dios tenía y tiene el control y el manejo de todas las cosas.
Ese Dios es el Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros adoramos, al Dios a quien nosotros buscamos, y es el mismito que le dio a la iglesia 20 siglos atrás, allá durante el ministerio de Cristo, la orden de entender, así como Dios me ha dado toda autoridad o toda potestad arriba y abajo, de igual manera se los he dado a ustedes. Pero es menester que esperen hasta que ustedes experimenten, vivan la experiencia. Habrá gente de experiencia con Dios aquí en esta noche. Aleluya. No basta haber oído de Dios. Usted necesita el hecho de haber tenido una experiencia con Dios. Cuando hay una experiencia, cuando hay un encuentro, como resultado de nuestra obediencia y nuestra dedicación y comunión con Dios, Dios comienza a manifestarse a su vida y a la mía, dándonos cada día experiencias. Para que ya no meramente hablemos de otros, sino que hablemos de Él, porque Él me habló, porque Él se me reveló, porque Él me tocó, porque Él me salvó, porque Él me sanó, porque Él me liberó, porque Él me transformó. Cuando usted ha vivido una experiencia, un encuentro con Dios, no habrá nadie que le convenza a usted de que no fue así. Porque cuando usted y yo fuimos impactados por el poder de Dios, cada cual vivió una experiencia extraordinaria que sabe que algo sobrenatural aconteció en cada una de nuestras vidas. Entonces, ese algo sobrenatural es esa manifestación del Espíritu Santo a la vida suya y mía en diversas maneras. Cada uno de vosotros ha vivido su experiencia. Y cada uno de vosotros podríamos dar testimonio y podríamos estar aquí en vigilia toda la noche dando testimonio de las distintas experiencias, de las múltiples maneras que Dios se manifestó a la vida de cada cual, al igual como lo hizo en el día de Pentecostés con aquellos primeros 120 que le creyeron a Dios, obedecieron a Dios, esperaron en Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que el relato bíblico nos enseña que comenzaron como unos 500 discípulos, pero de esos 500 solamente quedaron 120 fielmente perseverando. Porque el asunto de la vida cristiana y el asunto de ser discípulo de Cristo no es que fui discípulo, es que somos discípulos. En el presente seguimos siendo discípulos del Señor. De nada me serviría el haber sido discípulos si no Él quiere que seamos discípulos de Él hoy, ahora, en este instante. Y cada día de nuestras vidas seamos discípulos del Señor. Pero de aquellos 500 quedaron unos 120 en el aposento alto, ¿verdad que sí? Esperando allí el cumplimiento de la declaración del Cristo que había estado con ellos, que les había enseñado, que les preparó para que entendiesen que le era necesario morir por los pecados de la humanidad, de ellos, y que le era necesario el tercer día resucitar. Y todos conocemos muy bien el fondo histórico del acontecimiento del ministerio de Cristo, de los últimos días de Cristo en la tierra, de su obra en el Calvario, de la misión y las instrucciones que le dio a sus discípulos. Todos creo que podemos visualizar en nuestras mentes todo el panorama, entendiéndose que Él fue claro allá en Hechos 1:8, que dice que alguien que me lo lea con voz de trompeta. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice su Biblia?
pero recibiréis poder cuando haya que venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¡Aleluya! Pero recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. O sea, que la fuente del poder de Dios en nuestras vidas es producto de la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Y la Biblia es muy claro cuando dice: desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, una de las experiencias más poderosas en su vida y en la mía es el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. Ahora, pregúntese si usted está consciente de que el Espíritu Santo está morando en su tabernáculo. ¿Está o no está morando en el tabernáculo? ¿Quién está morando? El Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Es la persona del Espíritu Santo morando en su casa, en mi casa, en nuestro templo, porque tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, y el Espíritu Santo así mora en este templo de igual manera. Pero lo importante es que more en usted, en mí, porque lo que te dará a ti la autoridad, la vitalidad, la capacidad, el poder para ejecutar la tarea de Dios en el tiempo en que vivimos es la persona del Espíritu Santo, y es el hecho de estar llenito del Espíritu Santo. Es una experiencia, es una manifestación. Entonces, el Espíritu Santo, que es santo, para poder morar en la casa, no mora en cualquier casa. Mora en una casa transformada, renovada, una casa cambiada, que ya no somos lo que éramos. Ahora somos nueva vida en Cristo. Gente transformada, gente sanada, gente liberada, gente bendecida, gente que ha sido edificada por Dios y la palabra. Gracias, Señor. El Espíritu Santo no va a morar en cualquier vaso. Él mora en vasos santos. Él mora en una casa santa, gloria a Dios, para que entonces usted y yo podamos disfrutar de lo que es la presencia santa del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que nos da entonces el valor, nos da el coraje, nos da esa capacidad de no detenernos, sino de obedecer al llamado y el mandato de Dios. La iglesia primitiva, junto a aquellos primeros 12 discípulos, que ya sabemos que uno se quedó atrás. ¿Por qué se quedó atrás? Por descuidado. Dile al que está a tu lado: no te descuides. No te descuides. Judas se descuidó, y en el descuido se desvió y tomó otro camino, y tomó el camino de la perdición. Pero Dios nos ha puesto en el camino de la verdad, en el camino de servirle a Dios, en el camino de recibir una experiencia poderosa. Porque además de ser discípulos por instrucción, somos discípulos por experiencia. Usted se ha preparado, usted ha escudriñado la palabra, usted está constantemente recibiendo las enseñanzas, y usted se está dejando doctrinar por Dios, por la palabra, por el ministerio de esta iglesia, por el pastor, por los maestros, por los líderes. Y Dios utiliza todo un equipo de personas
para doctrinar y discipular, al igual Cristo discipuló a aquellos primeros 12. Luego aquello fue creciendo, comenzó todo con 12, pero eso creció. No se quedó allí. Y fueron bautizados aquellos primeros 120 que estaban haciendo ¿qué en el aposento alto? Orando. ¿Ah? Orando. Esperando, orando, unánimes, juntos allí en aquel aposento alto, esperando la promesa. Y usted conoce la historia. Hubo una manifestación gloriosa y poderosa. Y fueron llenos todos los que estaban perseverando. Todos los que estaban allí en el aposento alto, unas 120 personas de aquellos 500 que comenzaron. Porque hermano, a veces comienzan mucho y terminan ¿qué? Pocos. Aquí lo importante es que usted culmine, que usted y yo venzamos. Amén. Que usted entienda que Dios te escogió, Dios te separó, Dios te llamó, Dios te tiene acá. Gloria al Señor para que triunfes y no nos quedemos atrás, sino que vayamos adelante, porque ya hay en usted y en mí una experiencia poderosa como resultado de su fe, como resultado de nuestra comunión con Dios, como resultado de nuestra perseverancia y constancia en Dios. Porque no dependemos de lo que pasó en el día de Pentecostés. Lo que pasó en el día de Pentecostés fue extraordinario, poderoso y marcó aquella generación. Pero han pasado ahora unas cuantas generaciones y han pasado unos cuantos cientos de años, y ahora de igual manera nos corresponde a la iglesia del presente continuar la tarea, el trabajo de la misión para alcanzar la visión, habiéndole dicho ya que la visión es la salvación del mundo. Pero para poder alcanzar al mundo se requiere ejecutar la misión de Dios, pero para lanzarnos a la misión, a la orden de cumplir, hay que ser discipulado, porque en ese proceso de discipulado usted es instruido, es entrenado y se les dan las herramientas y las estrategias para ejecutar la misión. Porque hermano, no evangelizamos, no predicamos, no enseñamos, no hacemos la obra de Dios a lo loco. No oramos en vano, no nos congregamos en vano. El tiempo que estamos acá en reuniones como esta, hay que aprovecharlo al máximo. Y usted tiene que pedirle a Dios: Señor, háblame, Señor, instrúyeme, Señor, edifícame, Señor, ministrame. En el tiempo que estamos aquí, pídale a Dios que Dios se le revele, que Dios le toque, que Dios le ministre, que Dios le hable, prestando atención, afinando bien el oído, empapándose cada día más y más de la palabra, de la enseñanza, sea que sea predicada, sea que sea proclamada o enseñada. Usted está constantemente recibiendo el consejo de Dios. El consejo de esta palabra es medicina a nuestros huesos. Porque esto es medicina. Entonces, en el tiempo en que vivimos, usted necesita mantenerse sano. Aleluya. ¿Habrá gente sana? Amén. ¿Habremos gente sana aquí? Amén. Hay que estar sano en alma, cuerpo y espíritu. Y si hay una área que se enferma, Él es nuestro sanador. Y usted saca el libro de recetas, que es la Biblia, y usted comienza a autorrecetarse la palabra. Porque ya el médico por excelencia, que se llama Jesucristo, hizo la obra en el Calvario. Él te salvó, Él te sanó, Él te liberó, Él te restauró, Él te transformó y te quiere sano, libre y salvo siempre.
Amén. Así es. Y entonces cuando vengan las circunstancias, usted tiene la palabra